Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a tu podcast favorito, en tu canal favorito, Sets TV. Hoy estamos grabando otro jangueo de los viernes y como lo puedes ver aquí en la pantalla, ando con Irving Pagán nuevamente, mi gente. Si estás aquí, yo quiero que tú sepas que hemos hecho una serie que se llama Entendamos lo que somos. Ok, ya este es el episodio número 3. Yo quiero que tú pauses le des para arriba, así, busques el primero, lo veas, busques el segundo, lo veas, porque como me comentes una pregunta que ya yo te contesté en los otros dos, te la vas a buscar, ¿sabes? ¿Ok? Pero diciendo eso, suscríbete, dale a la campanita, coméntame, dale like, tú sabes, estamos rompiendo. Quiero que sepas que estamos teniendo un feedback súper brutal. Tremendo, brother. Me ha gustado, de verdad que sí, que participar de esto ha sido una bendición, mano. Gracias otra vez por aceptar mi invitación. Gracias por impartir tu conocimiento. Como yo dije, no es quien tú seas, es a quien tú conozcas. Yo tengo que buscar a los caballotes que yo busco así en mi contacto. Y yo digo, mira, bueno, dale para acá que tenemos que hablar. Pero hoy, obviamente, el contenido pasado hablamos de las consecuencias, acción y consecuencia. Yes. Y hablamos de la vida en Jesús. Hablamos de todo un poco. De todo un poquito, pero una de las cosas que más me marcó a mí fue que hablamos de la vida en Jesús. Y yo quiero preguntarte hoy, para empezar así calientito, ¿quién es Jesús? Bueno, ¿quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida, si me preguntas a mí. El camino al Padre, el único camino al Padre, el autor y consumador de la fe. Es la razón por la cual nos hemos levantado. Si me preguntas, el Mesías prometido, el Mesías profetizado, el Mesías que ha de venir otra vez. Y mano, es el todo. Yo creo que es el centro de todo lo que hacemos, es el centro es la palabra que desde el Génesis estaba en el principio. Era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como la de ¿qué? La del único del Padre, unigénito del Padre. Entonces, cuando tú ves a Jesús al unísono con el Padre, operando en la misma comunión del Padre, te das cuenta que Jesús es mucho más que un simple profeta. Sí, tenía el ministerio profético en él, sino que te das cuenta que Jesús vino a restaurar el camino que se le perdió al hombre en medio de toda la búsqueda por esta vida espiritual o por el acceso al reino de Dios. Por lo que yo me acuerdo, cuando yo era joven, obviamente, y escuchaba el nombre Jesús, para mí él era, como quien dice, el modelo a seguir. O sea, porque a mí se me enseñó que él fue tentado en todo. Él tuvo que vivir 33 años aquí en la tierra y pasó por todos los procesos que nosotros pasamos. Y siempre se me decía, trata de ser como Jesús. Si quieres ser como alguien en la Biblia, trata de ser como Jesús. Amén. Pero ahora, obviamente yo te estaba comentando que hemos visto que hay Biblias y hay movimientos que están tratando de eliminar a Jesús de lo que es la Biblia, de lo que son las enseñanzas, mencionamos los ayunos, están tratando de eliminar todas esas cosas que, para mi entender, son cosas esenciales en la vida de un cristiano. Son como uno dice, las armas que uno utiliza para enfrentarse las guerras espirituales, porque se me ha dicho siempre que si tú tienes una guerra espiritual y esto, tú vienes y te pones a ayunar para que tú puedas, para que tu espíritu empiece a dominar la carne. Claro. O sea, para que debilites la carne. Si estoy explicando algo, tú sabes, algo mal, tú me dices, Titito, espérate, antes de que te vayas, porque tú sabes también, brother. Porque los pastores de YouTube están brutales. Pero básicamente, yo quisiera que tú me explicaras el por qué está ese movimiento ahora mismito tratando de eliminarnos el modelo. Porque Jesús es controversial, brother. Jesús es controversial. Acuérdate que si yo elimino a Jesús, dejo a Dios, supuestamente.
dejo a Dios solamente sin la necesidad de Jesús, sin un intermediario. Cuando yo dejo a Dios y saco a Jesús del asunto, entonces ahora yo generalizo y hago un movimiento de nueva era. De aquí se basa la nueva era. Es un amor, pero ese es un amor basado en un pensamiento filosófico humano. Es una aceptación basada en una ideología humana y conforme y congruente a lo que yo piense. La gente, el movimiento arcoíris profesa un amor, pero es un amor condicionado a lo que ellos piensan. Entonces, si el amor te dice algo que es contrario a lo que tú piensas, ya aquí no hay amor. Aquí hay cancelación, aquí hay crítica, aquí hay un sinnúmero de cosas. Entonces, cuando dejamos a Jesús, estamos diciendo, necesitamos un Salvador. Si tú le preguntas a cualquiera, tú le preguntas, ¿tú has robado en algún momento de tu vida? Tiempo, has llegado tarde y has pretendido que llegaste temprano al trabajo, has mentido. En todo, es más, en 10 mandamientos, hay más de 600 mandamientos, pero en esos 10 principales que se les dio a Moisés, en esos 10 tú te vas y a diario te vas en 2 o 3. Entonces, la forma del humano ser creado, mano, fue un humano para estar disfrutando de la manifestación de las cosas grandes de Dios. Pero como volvemos al principio de lo que hablamos en el otro podcast también, cuando todo se echa a perder, nos hace falta un Salvador. Y este Salvador es el que dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿por qué Jesús se atreve a decir eso? Porque el Mesías profetizado ahora está manifestándose frente a un pueblo que está esperando una redención. Y les está diciendo, el corazón del Padre, el sentimiento del Padre, yo lo tengo plasmado, yo fui escogido. Por eso le decían el ungido de Dios, el que fue escogido. El que fue escogido, ¿para qué? Para esto. Entonces, cuando tú pones a Jesús en la escena, ya tú eliminas todos los otros posibles salvadores que quieran venir. Jesús dijo, el que vino antes y los que vienen después son saqueadores. Entonces, ahora Jesús pone un carácter de exclusividad. Ustedes quieren salvación, ustedes quieren vida eterna, tienen que atravesarme a mí. Entonces, para que se cumpliera la manifestación de esa promesa, Él fue llevado al sacrificio. En ese sacrificio ocurren varias cosas. En ese sacrificio muere Jesús. Resucita para que se cumplieran las Escrituras. Pero lo que se pierde en el Edén a causa del pecado, por la desobediencia de Adán, por la obediencia de Jesús, es rescatado. ¿Qué es rescatado? La comunión con Dios. Ahora tengo paz para con Dios. Ahora tengo unidad con Dios. Ahora tengo comunión con Dios. Y cuando eso sucede, el hombre comienza a caminar en su nueva creación. Entonces, si yo elimino a Dios, si yo elimino a Jesús de las Escrituras, ahora tengo un mensaje que es demasiado universal sin necesidad de un redentor. Es un mensaje que está llamado a que tú te sientas bien de la manera que tú quieras. Jesús es controversial porque Jesús te dice que tienes que cambiar. Te amo, pero tienes que cambiar. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que aprender a enseñar el Evangelio de la Gracia, señores. Te amo como estás. Te quiero procesar porque te quiero cambiar. Dios está en el negocio de cambiar la gente, no de dejarla igual. Entonces, cuando entra Jesús en la escena, Jesús dice, te amo, pero tienes que negarte a ti mismo. Y ese mensaje duele, porque ese mensaje confronta. Si yo quiero quitar un mensaje del ayuno, te estoy diciendo, no necesitas disciplina espiritual. ¿Para qué es el ayuno? El ayuno no es para hacerle un headlock a Dios y que Él suelte tu bendición. El ayuno es para tener, ¿para qué? Una disciplina en el espíritu, para dominar esto. Si tú no puedes dominar el rey estómago, tú nunca puedes dominar las cosas del reino. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la gente no entiende eso, si yo elimino el ayuno y a Jesús de la ecuación, yo elimino el único camino al Padre y la disciplina que hace que mi carne mengüe para que se cumpla el deseo. Nadie del que quiere ser usado por Dios
va a ser dejado en el mismo estado. Aquí se separan los niños de los que son adultos, hablando espiritualmente. Y entre brutal, hermano. Quiero que sepan que si todavía no has agarrado tu libreta, pues obviamente agarra tu libreta, porque como les he dicho, esto es una clase, esto es algo que te va a edificar, esto es algo que te va a cambiar tu pensamiento. Y obviamente, entre los temas que vamos a cubrir hoy, está el tema de operando en la esfera natural. Yep. Y después es operando en la esfera espiritual. So, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Aquí, hablando de Jesús, lo podemos ver. Jesús llega y que se manifiesta en carne. Nace que en una esfera natural. En la esfera natural sufre las necesidades que cualquier hijo de vecino sufre. Tiene que nacer en un pesebre porque no había lugar para ellos en otros lugares. Tiene que sujetarse a un cuerpo humano, pero dentro de esa esfera natural nos pudo enseñar que sí se puede obedecer, que sí se puede caminar en rectitud, que sí se puede escuchar la voz de Dios y que sí se puede operar de una manera congruente a lo que Dios quiere que tú operes. Cuando tú operas de esa manera, en la esfera natural tú siempre vas a estar lleno de problemas. En el mundo, Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero no temas. Ya yo he vencido al mundo. El evangelio no es un mensaje que se vende para que tú saques el pie del hoyo. Mala mía. Yo sé que esto pone down a mucha gente. Repítelo, por favor, repítelo. El evangelio no es un mensaje de superación. Aunque me supero cuando vivo en el evangelio. Pero el evangelio no es un mensaje de motivación. El evangelio es un mensaje de muerte. ¿De qué muerte? De morir al yo. Ese es el evangelio. El evangelio es el mensaje para que en lo natural tú actives la segunda esfera, que es lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo que hago es que cuando yo vengo a Cristo, ambas operan como una. Ahora yo opero que, aunque vivo en la carne, no milito según la carne, sino que ahora vivo en el espíritu. Entonces, cuando yo puedo entender eso y empiezo a disciplinarme y entrar en la disciplina del espíritu, empiezo a ser dirigido por las cosas que el espíritu me dice. Por eso es que es tan importante de vez en cuando callar todas las voces externas para que la voz verdadera del Padre la podamos distinguir. Por eso es que es un peligro cuando nosotros estamos pasando al frente para que nos digan un así te dice Dios. Porque estás abriendo una puerta ¿para qué? Para el engaño. Es bien triste que yo escucho a muchos creyentes decir, Dios me habló, y se refieren a que un profeta les dijo algo. Y viven su vida tomando decisiones basados en una pasada que dieron al frente un domingo en la iglesia. Es bien triste cuando una iglesia se llena, cuando anuncian que viene alguien que Dios lo usa en palabra profética. Pregunta que te hago. ¿Por qué? Porque obviamente cada acción lleva una consecuencia. So, ¿por qué nosotros, la iglesia, la religión, ha vendido tanto la unción del hermano tal, la unción del profeta tal, del apóstol tal? ¿Por qué en vez de vendernos la presencia de Dios? Porque ahora mismo tú acabas de hablar y tú dijiste, obviamente, si alguien te profetiza esto o lo otro, ¿qué va a pasar? Obviamente, Dios va a mandar, si te tiene que mandar un mensaje con alguien, Dios te lo va a mandar. Claro. Pero muchas veces vendemos más la idea de el profeta, el profeta tal viene, la unción que tiene ese hombre es de... Yo he visto que dicen, ese hombre ora por ti y te llegan terrenos. Y yo, wow, terrenos. Y yo, wow, terrenos. Ese trabajará en Hacienda, trabajará en... O sea, cuando vienes a ver por qué... O sea, mi verdadera pregunta es, ¿por qué nos hemos movido a vender unción sobre la presencia de Dios? Dos cosas. La unción es fácil de imitar y no sabemos lo que es unción. La unción no es un polvo mágico que viene sobre mí, de momento me da una chiripiorca y te digo, y empiezo a temblar. Eso no es unción. Unción no es lo lindo que Dios me use. Tampoco. Cuando tú te vas al concepto bíblico, unción es el acto de separación. Los reyes
Los profetas comían el cuerno de aceite y ungían. Ese cuerno se llenaba de aceite y ungían. También los utensilios del templo, dice la palabra, los ungían, los separaban, los dedicaban. Por eso es que hay mucha gente que son ungidos por Dios. ¿Por qué? Porque fueron separados. La palabra dice que a los que llamó, a estos que los escogió, a los que escogió los predestinó. Entonces, si me está diciendo eso, quiere decir como un acto de unción antes de que te cayera aceite simbólicamente en la cabeza, que fuiste separado. Lo que pasa es que la gente ve la destreza que tiene alguien y como se siente lindo y canta lindo, dicen, qué clase de unción. Eso no es unción. Quizás ha sido ungido para eso, dentro de su función. ¿Me entiendes? Y yo puedo pretender que cargo algo maravilloso y confundir a la gente y decir que eso, wow, qué clase de unción. La unción no es algo que va y viene. La unción es un acto que se hizo dentro de lo espiritual para que haya una separación. Por eso es que tú puedes estar caído y hay un ungido caído. ¿Por qué? Porque ese que está caído necesita ser levantado porque fue separado, llamado, escogido para hacer cosas grandes. Eso es ser un ungido. Esa es la unción. La palabra dice, y vosotros no tendréis que le enseñe todas las cosas porque ustedes tienen la unción del santo. Y la unción del santo vive en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos sido separados por Dios, escogidos por Dios para entender cosas que en otras generaciones no se entendían. Eso es ser un ungido. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios no es algo que viene y desciende. El Espíritu no desciende, como en Pentecostés la gente cantaba. Eso no es algo que desciende y se va. Dios habita. Lo que pasa es que los conceptos que nos han enseñado se convierten en una cultura que dañan el pensamiento. ¿Entiendes? Wow, que esto es vamos a provocar a que la presencia descienda. No, es que la presencia está aquí, ahora, está en el templo, está en la barra. Porque entonces si la presencia de Dios no está en la barra, Dios dejó de ser omnisciente y omnipotente. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, tú sabes que, te puedo dar un ejemplo como la escarcha. La escarcha, que no sabe qué es la escarcha, el hielo que se pone en los cristales, que aparece, que es una capa bien finita, científicamente existen en todas partes, pero solamente unos elementos tienen que estar manifiestos para que eso tome lugar. Cuando hay un clima, cuando el clima llegó a cierta temperatura y cuando esa temperatura está a través de cierto tiempo, esa escarcha se manifiesta en superficie. Lo mismo pasa con la manifestación del Espíritu. Está en todas partes, pero ¿dónde verdaderamente el ambiente es el correcto, Él se manifiesta. Por eso es que cuando Moisés está delante de la salsa que ardía pero no se consumía, señores, para que los que no saben esto, la salsa que no se consumía o la salsa que ardía era común en el desierto. Ver salsas ardiendo era algo común. Lo que pasa es que esta no se estaba consumiendo y esto es lo que le llamó la atención a Moisés. Mira, si Dios sabía que Moisés era presentado o agregado, como dicen en otros países, que dice, yo le voy a llamar la atención a Moisés. Yo le voy a enseñar algo que él nunca ha visto. Pero antes de que Moisés se acercara, le dice, vas a entrar en un terreno distinto. Y para que se te manifiesten las instrucciones, tienes que hacer lo que yo te digo. Dios está en todas partes. Pero entonces, ¿cómo puede ser que no se manifiesta allá? Porque no están la gente no está en la mente o en la actitud correcta para que sea manifiesto. Entonces, si yo puedo entender que Él habita, ¿en dónde Él habita? Él habita en mí. Entonces, como Él habita en mí, Él habita en qué? Dice la palabra, en medio de qué? De la alabanza de qué? De su pueblo. Entonces, ahora yo puedo entender algo. Ahora yo puedo entender que cuando yo voy a la congregación a reunirme con mis hermanos, ya no se trata de yo buscar nada. Se trata de yo darle. Porque si Él está en mí, de mi interior va a correr esos ríos de agua viva que van a afectar a otros. Y cuando mi adoración se une con la tuya, se une con la de Leslie, se une con la de Robert, se une con la de mis hermanos, por eso es que es importante congregarse.
Porque solo viendo Netflix no te va a pasar. Hay algo que sucede en la unión del cuerpo. Por eso es que dicen, donde hay dos o más, ahí está Dios. Ahí él dijo que iba a ser acto de presencia. ¿Por qué? Porque hay un común acuerdo. Entonces, donde hay un común acuerdo, el Espíritu manifiesta su gloria. Entonces, si yo tengo eso en mente, ya yo dejé de ir a la iglesia a buscar y empiezo a dar. Porque entendiendo que solamente dando es que yo voy a recibir lo que yo quiero. Yo escuché a un maestro decir que el ayuno judío, como los judíos lo practican al día de hoy, es cuando ellos ayunan por la causa de otros. Tú quieres una casa, ellos ayunaban para que Dios le diera una casa al vecino. Porque ellos sabían y entendían que únicamente cuando yo me pongo sensible a la necesidad de otros, es que yo puedo entender y hacer que el espíritu pueda moverse en la mía. Y así es que Dios nos mantiene conectados los unos a los otros. Súper brutal, hermano, de verdad. Hablando de lo espiritual, o sea, operando en lo espiritual. ¿Cuándo esto empezó a... Porque obviamente esto es una clase. Uh-huh. So, ¿cómo fue que tú detectaste la diferencia entre operando en lo natural y en lo espiritual? Mano, cuando yo operaba en lo natural me gastaba demasiado. Hay momentos, es que es una colaboración. Pero si tú me preguntas, yo operando en lo natural, cuando tú operas en lo natural, tú quieres convencer a todo el mundo de quién tú eres. Te mueres por una posición, te mueres por un título. Cuando yo era joven, a mis 45 años de edad ahora, tú me preguntas, mano, ¿qué tú harías conforme a tu llamado? ¿Pastorearías, abrirías iglesias? Y yo te diría, me fascina, pero para hacerlo, lo pienso 10, 15, 20 veces. En mi juventud, ¿no? Mi juventud, porque había un ego. Y ese ego se desinfla a causa de la madurez y las experiencias de la vida. ¿Me entiendes? Cuando tú operas en lo natural, tú siempre vas a estar cansado. Vas a tener un agotamiento innecesario. Cuando operas dentro del ámbito espiritual, entiendes que hay cosas que no te competen a ti, que le competen a Él. ¿Entiendes? Que si Él fue el que habló, tú tienes que entender que el hombre natural no percibe cosas del espíritu, porque para él son locuras. Por eso es que cuando tú estás en medio de una canción bien linda, que te eleva al cielo, tú sientes que tienes que meterte con Dios. Y empiezas a llorar y dices, yo tengo que buscar qué es lo que voy a hacer con mi vida. Ahí es que a mí me da con llorar y a mí. Estás en el momento donde tu espíritu se está conectando en propósito y el espíritu toma ventaja para hablar. Entonces, cuando tú empiezas a operar desde la esfera espiritual, el hombre carnal empieza a morir. Porque dentro de la esfera espiritual se te manda a trabajar con la fe de Él y no la tuya. Entonces, cuando tú operas en la fe de Él y no en la tuya, entonces tú tienes la capacidad de mandar a que el monte se mueva y se mueve. En la tuya, tú dices, bueno, pues yo tengo un poco de fe, pero en lo natural tú puedes hacer hasta cierto punto, pero en lo espiritual tienes una influencia. En lo natural puedes orar e impresionar a varios, pero en lo espiritual irrumpes en las atmósferas espirituales. ¿Entiendes? Cada vez que tú vas a hacer algo y lo quieres hacer desde el punto de vista espiritual, va a conllevar un esfuerzo natural, pero llega un momento donde la capacidad natural mengua porque ya no puedes más. Y ahí es que el hombre espiritual dice, por eso es que cuando Dios le habla a tu hombre espiritual, no le habla al hombre natural. Por eso es que Dios te promete cosas que no hacen sentido. Sal de tu casa, de la tierra de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Mira las estrellas del cielo. Te voy a dar una descendencia tan poderosa van a ser así como las estrellas del cielo mientras la mujer natural es estéril. Dios nunca le va a hablar al natural. Porque si le habla al natural, el hombre natural no va a entender las cosas. Por eso es que el amor y el perdón no tienen que ver con el natural, tienen que ver con el hombre espiritual. Por eso es que para restaurar tienes que dejar que el hombre natural crezca.
¿Por qué? Porque Dios te está mandando a matar el ego del natural. Para que el espiritual tome posesión y se apodere de lo que Dios quiere hacer. Y que si le habla el natural, por lo menos por lo que puedo entender, nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para tratar de ayudarlo. Yep. Y muchas veces hemos hablado y hemos llegado a la conclusión que Dios no necesita ayuda. Yep. El problema es que Dios nos dice, te veo tocando, o sea, te veo tocando las naciones, y ahí venimos nosotros y empezamos a comprar vuelos y a esto, lo otro. Cuando no es eso lo que Él nos dijo. O sea, lo más seguro Él dijo, te veo tocando naciones, pero Él mismo te va a llevar ahí en el momento preciso. Claro. Y eso es una cosa que le doy gracias a Dios por la madre que tengo, porque la madre que tengo me dice, oye, Dios no necesita ayuda. Si Dios te dijo a ti que tú ibas a echar hacia adelante y Dios te dijo a ti una palabra, eso es lo único. Tú puedes dar por sentado que sea aquí, sea 5 años, sea 5 minutos, sea al tiempo que sea, Dios va a cumplir lo que, Claro lo que Él te prometió. Eso yo solo decía a muchas personas que me conocen dentro del ministerio pastoral y yo tengo gente que me llama, que me escriben, que cuando voy a otra vez a abrir una iglesia, y a veces se oyen bien lindos y me dicen, no, yo no estoy congregándome hasta que tú abras una iglesia. Y yo le digo, tú no te vas a congregar conmigo tampoco, porque si no puedes ahora hacerlo, pero el punto es que si tú te dejas llenar, brother, el ego opera fuera de tiempo. Y muchas personas a veces tienen un argumento, pero es que se supone que es que tú hagas esto, que tú hagas lo otro. Y digo, no, señor, yo estoy dispuesto, pero los días de ayudar a Dios, they're over, se acabaron. Porque después lo que Dios necesita es mi disponibilidad y yo estoy dispuesto. Y si yo estoy dispuesto, Él va a dirigir el camino, Él va a poner el querer como el hacer y las cosas van a caer todas correctamente. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros, la mayoría de las personas que se lanzan en destiempo es porque operan dentro de un hombre, dentro del hombre natural, que satisfaciendo que el ego. ¿Has sido tú víctima de eso? O sea, ¿has tú operado fuera de tiempo en el... Uf. Y te pregunto porque obviamente, como estamos enseñando algo, la gente no es que aprende por cabeza ajena, porque nadie va a escuchar tu historia ahora mismo y va a decir, espérate, a Irving le pasó esto, lo otro, tú sabes, y vamos a hacer, que vamos a prevenir que a alguien le pase, pero es más fácil que alguien pueda relacionarte contigo si a ti te ha pasado eso. Claro. So, ¿cuándo ha sido un momento en el que tú te acuerdes y tú digas, en este momento yo actué bajo o fuera de tiempo o actué bajo rebeldía y estas fueron las repercusiones que al día de hoy todavía es y yo mismo no me perdono, como uno dice? Mira, mano, yo le doy gracias a Dios porque dentro de cuando tú tienes la edad que yo tengo, y tengo ya 45, y tú miras para atrás, tienes dos cosas, satisfacciones y frustraciones. Las frustraciones son las cosas que pudiste haber hecho y nunca hiciste. Las cosas que no hiciste, que las dejaste a mitad. Y la satisfacción es lo que, wow, por lo menos hasta el día de hoy he podido hacer esto. Y yo le doy gracias a Dios que yo he podido hacer mucho, mano. He podido abrir iglesias, he podido ayudar a otras iglesias a levantarse, estructurar otras iglesias. Estuve hasta el año pasado 2 años casi estructurando otras iglesias de otros pastores, ayudándoles. Y eso me bendijo mucho. Pero sí te puedo decir que en mi juventud yo pecaba mucho de impulsividad. Yo era muy impulsivo en todas las decisiones que tomaba. Impulsivo. Y muchas cosas, muchos aspectos dentro de lo ministerial lo hice impulsivo. Muchas decisiones. La primera iglesia que trabajé aquí en Estados Unidos fue una bendición, pero también fue un impulso. Fue un impulso porque, ¿por qué te puedo decir hoy en día, a mis 45, fue un impulso? Porque había muchas cosas que yo desconocía, pero yo pensaba que las conocía. Me asocié con personas que no tenía que asociarme. Y esas personas con las que me asocié me dieron duro.
porque en el momento más vulnerable mío me empujaron para que yo siguiera quebrando y poder obtener lo que tantas lágrimas a mí me costó. Entonces, esas cosas tú las ves ahora como una lección de vida. ¿Por qué? Porque te tuviste que haber esperado. Si tú me preguntas a mí, de las cosas que más yo hubiese esperado para comenzar a pastorear, por ejemplo, esa primera casa. Y fue una bendición. Gente muy linda llegaron a mi vida. Gente con la que tengo hoy en día comunión, con la que tengo una relación muy linda. Pero si hubiese esperado un poquito más de preparación, un poquito más de entendimiento en algunas áreas, yo creo que el resultado hubiese sido muy distinto. Como te digo, dentro de lo que hacíamos de la música, llegaron un momento donde tuve que detener todos los compromisos que tenía porque tenía que atender la iglesia que estaba creciendo aceleradamente. Obviamente dentro de la dinámica de iglesia, de ministerio, Dios me usaba, mano, por su misericordia, pero había mucha ignorancia, había mucha infancia ministerial. Y quien era de trayectoria podía notarlo. Yo quizás no lo notaba porque yo tenía un sinnúmero de personas que me aplaudían mucho. Yo siempre he sido creativo, innovador, leo mucho, estudié, me preparé, fui a seminarios, fui a seminarios bíblicos. Yo me preparé para el ministerio, fui a universidad, pero eso en un momento de mi juventud me llenó de ego. Entonces, al llenarme de ego, lo que yo hacía era que rechazaba el consejo de gente que sabía más que yo. Entonces, en mi forma de operar, había mucha infancia, había una dinámica que una persona madura espiritualmente no lo hubiese tolerado. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que ahora tú las admites y son cosas que mano, que honestamente, si tú me preguntas, yo estoy sirviendo ahora en la iglesia, en la iglesia donde yo me congrego, que es VIP, y le doy gloria a Dios porque, hermano, yo le digo al Señor, si tú me dejas sirviendo ahí toda mi vida, yo me quedo sirviendo en lo que haga falta. Pero si tú me dices a mí, mano, ¿cuándo vas a abrir una iglesia otra vez de todo lo que he podido hacer para el Señor? Ahora a estas alturas yo digo, hay que, hay que pensar, hay que buscar estrategia, hay que hacer esto. Y lo haría dirigido bajo personas que ya hayan pasado también. No tendría problema en eso. Algo que antes lo tendría, ¿me entiendes? Una de las situaciones que son muy comunes cuando uno es inmaduro es que tiende a corregir de la manera, o sea, de una manera muy, o sea, incorrecta. Vamos a poner la palabra incorrecta. Claro. En algún momento tú te encontraste en esa situación que dijiste, espérate, Claro que sí. Corregí a esta persona y tiempo después tuviste que decir, mira, de verdad, discúlpame, Sí, porque bajo emoción o bajo, o sea, porque a mí me ha pasado que obviamente yo pienso que la gente tiene el mismo conocimiento que yo. Yo pienso que la gente tiene la misma, ¿cómo se dice? Discernimiento, Yep. y por eso es que a veces cuando yo hablo y te doy un consejo, pues entonces de momento yo tengo como que explicarte el consejo. Mira, yo te tengo que explicar este consejo porque a mí me pasó así, así, así. Pues por eso es que yo lo veo tan obvio. Y nuestro pastor hace tiempo nos enseñaba que decía, nada es obvio, todo se enseña. Todo se aprende. Todo se aprende. So, ¿cuál ha sido, o sea, una historia así breve, que memorable, que tú hayas dicho, espérate, aquí metí la pata y tuve que ser, Brother. tuve que ser yo el hombre, tú sabes. Unas cuantas. A veces veo gente que estuvieron conmigo en el principio y yo les digo, mano, ¿te recuerdas hace 10 años yo te dije esto? Mano, perdóname, fue un acto de ignorancia. Yo tenía gente buena. Yo le digo esto y se lo digo a todos los pastores para que sean libres. Porque, Dios mío, los pastores, señores, de un pastor a otro. Yo he sido pastor toda mi vida, brother. Es lo mejor que hago, aunque le huyo de izquierda a derecha, pero lo hago bien. He podido aprender y he podido ayudar a estructurar otros ministerios a causa de mis experiencias. Pero una de las cosas que
que al principio yo, ¿cómo te digo? Se me hacía bien difícil, era poder asimilar el cómo poder corregir a alguien de una manera eficiente sin yo parecerme a personas que a veces yo no quería parecerme. Yo le digo esto a los pastores, no todo el que se me fue porque quería hacerme daño. Yo perdí gente buena pastoreando. Yo perdí gente de calibre buena, leales, por estar pendiente a gente que nunca se merecían ni la mitad de mi tiempo. Y esto. Eso es fuerte. Gente buena, venían allegados y me decían, esto es lo que quieren es hacer esto, hacer lo otro. Y ya dentro de tu mente ignorante y falta de experiencia, tú te imaginabas las cosas, empezabas quizás a juzgar a esas personas para darte cuenta a través de los años, no en el momento, a través de los años, que nunca esa fue su intención, que hoy en día están dando fruto en otro lado, felices. ¿Me entiendes? Entonces, esas son cosas que la manera en que en ocasiones llamé la atención, una manera prepotente, arrogante, porque es un peligro cuando a ti te hacen ver como que tú eres el ungido y el ungido no se equivoca. Entonces, cuando tú tienes personas que lo que hacen es alimentarte el ego todo el tiempo, tienes un problema. Porque tarde que temprano algo te va a dar. Y yo estaba rodeado de personas que tenía gente buena, pero mano. Sí, que cuando uno es joven, es que cuando uno es joven, es bien difícil entender, o sea, o poder discernir quién es quién. Señores, que no estamos riendo por cosas aquí que pasan en vivo. Estamos live. Aquí, ustedes saben que estamos con los camarógrafos. Pero al camarógrafo loco, porque Sí. mi mamá está testea que te testea, mami. Vale. Sí. Pero, anyways, es bien difícil entender eso. Y obviamente esto siendo una serie de entendiendo quiénes somos, entendiendo hacia dónde vamos. Y por eso de verdad me gustó cómo llevamos esta conversación, porque aunque a veces pensamos que le estamos ministrando a gente que no conoce a Jesús, que no conoce la iglesia, en este episodio yo siento que le predicamos más a los pastores. Mano, es que a los líderes. necesitamos, los pastores necesitamos de que gente común también, en otras palabras, nosotros necesitamos gente que nos ayudan a poner los pies en la tierra, papá. O sea, nosotros necesitamos gente leales. No es todo el mundo, porque tú no le puedes dar la oportunidad de ese acercamiento a todo el mundo, pero necesitamos personas que nos cuiden desinteresadamente. Que vean que si predicamos un disparate, algo que no está bien dicho bíblicamente, nos puedan decir en la intimidad, pastor, dijiste esto y esto no está correcto, y puedan como quiera verme en quién soy, a respetarme de la manera que soy, pero a la misma vez los pastores también tenemos que aprender a decir, perdónenme, me equivoqué. No dejar de estar... dejar de estar achacándole todos los planes que quieres hacer en la iglesia a Dios, por si acaso quedan mal, pues nadie te culpa a ti. La gente te va a respetar más cuando la gente sepa lo vulnerable que tú eres igual de vulnerable que ellos, brother. Y nos hace falta, hay muchos pastores sufriendo, brother. Ahora mismito hay pastores que están destruidos porque les han dividido iglesias, les han roto sus hogares, pastores divorciándose, pastores en depresión, pastores sin amigo. Pastor, si ese eres tú, hoy te quiero recordar quién tú eres. Tú eres más que un pastor. Tú eres un hijo amado. Tú eres una hija amada. Dios habló de ti. Y si Dios habló de ti y dijo que lo ibas a lograr, es porque ya Dios sabía este proceso que tú estás viviendo. No es tiempo de que estés pensando en cerrar las puertas. Tu iglesia hace falta. Sé humilde, reconoce si fallaste por falta de preparación y prepárate.
rebusca, busca dónde puedes estudiar, aumentar tu conocimiento. Busca un padre en la fe. La paternidad espiritual es importante, mano. Un mentor, mentores, gente que te ayuden a echar hacia adelante. Déjate corregir. Yo era arisco para eso, papá. Yo tenía gente que me amaba, que me querían corregir, pero yo para todo tenía algo que decir. ¿Sabes? Tú estás viendo a alguien que fue levantado a misericordia, pero que Dios siempre le puso gente que lo amaba tanto que lo querían corregir. Hoy en día no tengo prisa, pa. No tengo prisa absoluta de lo que Dios vaya a hacer con mi vida porque ya entendí quién soy. Y si dentro de la trayectoria tú, como mi amigo, ves algo que es lo que yo necesito ser corregido y me lo dices, te voy a decir, Hacho, gracias. Brother, gracias porque puedo confiar en ti. Me lo vas a decir a mí. No lo vas a tirar en las redes. No lo vas a decir a otra persona. ¿Eh? Y hay mucho pastor que está herido, mano. Que dejaste todo, pastor. Dejaste todo por el ministerio. Y hoy en día estás en la quiebra financiera. Y hoy en día estás tu hogar destruido. Recupera. Recupera. Métete otra vez en lo íntimo. Busca los planos. Busca los planos en lo íntimo. Métete otra vez ahí. Métete otra vez ahí. Y vas a ver lo que Dios hace. Tú vas a ver lo que Dios hace. Hemos tomado malas decisiones. No eres el único. No eres la única. Hemos dicho cosas que no tenemos que decir. No eres la única. No eres el único. Pero somos amados. Recuerda esto. El Pedro que te negó hoy, mañana va a dar la vida por ti. A Judas ni lo persiga. Y Juan se te va a revelar como aquel que se recuesta en tu pecho, que tiene tu corazón. Despide al que se tenga que ir. Bendícelo. No lo maldigas porque dejó tu congregación. No ha abortado el propósito porque no está contigo. Dios sigue teniendo propósito. Pero déjalo ir. Bendícelo con honores. Y le gracias. Y déjalo que parta. Siémbralo en otro lugar para que esa siembra puedas obtener una cosecha de almas, de gente leal a Dios. No es que te amen a ti solamente, es que enséñalos a amar a Dios. Y yo te aseguro que a ti te van a amar. Enséñalos a honrar a Dios y yo te aseguro que tendrás una iglesia que cree en la honra. Descentralízate un poco y centraliza y ponga a Jesús en el centro otra vez. Y tú te vas a dar cuenta, pastor, pastora que me escuchas, que tu iglesia no se cae. Y yo te voy a dar la información para que tú contactes a este Claro que hombre sí. y que él te ayude a pasar el proceso. Y yo sé, yo me tomo la libertad de hacerlo yo. Claro que sí. Yo te pongo en contacto con él para que él te ayude, sea por teléfono, sea cibernéticamente, sea en persona. Si yo conozco a alguien, conozco el corazón de este hombre y yo sé que está dispuesto a ayudarte. Yes. Y este ha sido otro episodio de Entendamos Quiénes Somos. Entendiendo quiénes somos, entendamos. Quiero que sepan que conocieron a Irving un poquito más a lo personal. Ha sido otro jangueo de los viernes con Roberto Ramos, Irving Pagán. Entendamos lo que somos. Yes. Hasta la próxima, mi gente.